Muy bien, titanes, pues hoy vamos a ver un tema bastante interesante que les puede ayudar en algo con sus vidas, con su desarrollo humano. ¿Y qué vamos a entender por desarrollo humano? Vamos a intentar dar una definición poco conocida, por lo menos yo conozco pocas definiciones respecto a la investigación que he tenido para realizar este video, y es que vamos a entender por desarrollo humano va a ser lo que una persona va viviendo a lo largo de muchos contextos, de muchas combinaciones de contextos, pero esos contextos están dentro de marcos, dentro de normas institucionales, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a entender por desarrollo humano, y cómo esta persona evidentemente se va comportando y deslizándose y transitando por esos contextos que están institucionalizados, normatizados. Bien, entonces dentro de este contexto vamos a entender que la persona debe de desarrollar habilidades que le permitan vivir de la manera más óptima posible. El hecho de que yo les esté hablando de habilidades, cosa que se puede aprender de alguna forma con un entrenamiento, en este caso ahorita lo voy a explicar brevemente respecto a las emociones y cómo las emociones pueden habilitarnos para comportarnos de manera más eficaz, más eficiente dentro de la sociedad. Va a haber esta ejemplificación. Tengo que recurrir a lo que los neurólogos, los neurofisiólogos, los neuropsicólogos y los psicólogos en general quizás es en lo único que se han puesto de acuerdo en lo que las emociones se refieren, ¿no? Yo digo que hay muchísimas más, pero de emociones básicas digamos que hay un acuerdo entre que son estas, ¿no? Tristeza, alegría, ira, miedo, sorpresa y amor. Ahorita voy a contextualizar todas estas emociones que están lejos de ser libres, están lejos de ser básicas, como si en el ADN tuviéramos este tipo de emociones nada más, transversales, universales, etc. No digo que no lo estén, sino que se manifiestan, o sea, se fenomenizan de ciertas maneras según la época, la clase social, las distintas épocas históricas, contextos históricos, es decir, son una red compleja de fenómenos que es bastante interesante analizar. Las habilidades en desarrollo humano en esta ocasión van a tratar de la cuestión socioemocional tan en boga ahorita en los fines, planes y programas educativos, por lo menos en México. Yo digo que esta es una tendencia global, ¿no? Occidental, básicamente, a través de la institucionalización de las organizaciones más importantes de Estados Unidos, que es desde la ONU hasta la OCDE y todas estas cuestiones. Así que lo socioemocional va a tener, obviamente, traducido desde las coordenadas que estoy intentando plantear, también un enfoque bastante peculiar. ¿Qué vamos a entender por las habilidades socioemocionales? Pues básicamente la detección, la adaptación y la optimización siempre en situación contextual, institucionalizada, normativizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no detecta estas emociones, por dar algunos ejemplos, si no detecta estas emociones, pues se le va a complicar muchísimo relacionarse socialmente, por ejemplo, para encontrar pareja. No digo que sea esto únicamente, sino que el encontrar pareja tiene que ver a lo mejor con desarrollar este tipo de detecciones de las emociones, pero no entendidas como el sentimentalismo tanto dado en el campo psicológico, ¿no? Sobre todo en la actualidad. Entonces, no va a ser de ningún tipo interpretar que una emoción es simplemente sentir cosas y simplemente eso, no, sino identificar todos los patrones, todos los factores, todas las variantes que se están dando en una circunstancia, en una situación, para poder pensar
de forma no ensimismada lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, ese es el planteamiento general. Entonces, a eso me refiero con detección. La detección de estas emociones, combinado con cómo esas emociones están obviamente mediadas, filtradas por la situación, nuestra historia y nuestra contextualización de esas emociones, nos va a permitir comprender de mejor manera las emociones. Si no, no tiene sentido. La persona no autogenera sus emociones y no reacciona instintivamente a ellas y a partir de ahí se comporta o tiene una conducta, sino que simplemente lo que hay que tener en cuenta es cómo y de qué manera lo que sentimos está filtrado por la situación. Situacionista se podría decir que es este enfoque, no situacionista, circunstancial de lo que nosotros podemos entender. Ahora, adaptación, esto es fundamental, es decir, en la medida en que tú vas detectando emociones y su relación con la sociedad, vamos a decirlo así, con nuestros diferentes contextos que nos desbordan permanentemente, si nosotros logramos esa capacidad para detectar entre más emociones y entre más variables y entre más contextos tengamos en el mapa, en el radar, pues nos va a ser más fácil adaptarnos a esa situación. Es decir, comportarnos de la manera más eficaz y útil, variable posible, ¿no? Esto es una definición de inteligencia de Emilio Rives, por si la quieren revisar. Entonces, se detecta, después esas detecciones pues obviamente que deben tener una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana, nos adaptamos a eso que estamos viviendo, pero después, y aquí viene lo interesante, siempre vamos a tener en cuenta que se pueden optimizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden mejorar esas emociones, ¿no? ¿Cómo? Pues en este proceso y en este análisis de entender que las emociones como estas que menciono acá no son etéreas, no son inquebrantables, de alguna forma siempre están en movimiento, siempre existen contradicciones, siempre existen pérdidas, duelos, alegrías, etcétera, etcétera. Entonces eso nosotros podemos tener la libertad de poder elegir de qué manera se manifiestan. Eso tiene que ver con la capacidad de combinar todos estos tres factores, ¿no? Podrá haber más factores a analizar o dimensiones en este proceso, pero es la mejor manera de poder entender una habilidad socioemocional desde el desarrollo humano, ¿no? No, repetimos, no vamos a estar de acuerdo con aquellas posturas que creen que una habilidad socioemocional tiene que ver con la capacidad psicológica del individuo para poder transitar en su vida diaria. Estamos en contra y es una especie de antipsicología, esto que les estoy planteando, al decir que las emociones, por un lado, no están esencializadas en el cerebro, pero tampoco en los sentimientos, sino que hay una combinación y una trabazón generalmente dialéctica, contradictoria, entre el contexto, la situación y lo que nosotros sentimos, que ya detectamos, que ya fuimos capaces de adaptarnos, pero que también vamos a ver la manera, repito, sin salirnos de la normatividad que implica una institucionalización de ese comportamiento, de esa emoción, para poder mejorar esas emociones.